Muy buenos días, saludamos a las autoridades y a la mesa directiva. Pedimos un cariñoso aplauso a quienes nos acompañan el día de hoy. Doctor Marcos Zambrano, rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, por favor. Señor Pedro Vladimir Huaña Bravo, director zonal de Planificación 4, delegado de la Secretaría Nacional de Planificación. La doctora Catalina Vélez, consejera académica del Consejo de Educación Superior. Doctora Carmita Álvarez, consejera académica del Consejo de Educación Superior. Nos acompaña también el doctor Pedro Quijije Anchundia, vicerrector académico de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Y la doctora Jacqueline Terranova Ruiz, vicerrectora de Investigación, Vinculación y Posgrado de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. También agradecemos a las autoridades delegadas de la CENESID, al coordinador zonal Leonel Macías, que también nos acompaña el día de hoy. Asimismo, saludamos a los estudiantes y a las comunidades universitarias de las extensiones de Chone, El Carmen, Sucre, Pedernales, a las universidades de las artes, a la Universidad Yachay, al Instituto Superior Universitario ITB. Y saludamos también a todos los estudiantes que se encuentran enlazados a través de la plataforma Zoom y a quienes nos están viendo en vivo a través de las redes sociales ULIAM Ecuador y al público presente. Damos inicio a este importante diálogo sobre diversidades y arte en la educación superior, que será de gran aporte para el sistema de educación superior del Ecuador. La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí es una institución de educación superior en sede en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, cuya contribución diaria es formar nuevos profesionales capacitados y aptos para los retos del nuevo Ecuador. Es por eso que el día de hoy, a continuación, recibiremos al doctor Marcos Zambrano, quien es rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Realmente estoy emocionado de recibir esa vibra, esa emoción, esa energía de los estudiantes en sus diferentes manifestaciones. Doctora Catalina Vélez, gracias por permitirnos ser sede de este importante evento. A Carmita Álvarez también nuestra gratitud a nombre de las autoridades, nuestros vicerrectores, a todas las universidades que nos acompañan del país y de la provincia, a los docentes, a nuestros estudiantes que están en las extensiones y sedes, porque nuestra universidad es inclusiva y siempre estamos unidos en todas partes como una universidad regional realmente. No quiero extenderme en mis palabras, simplemente decir que la diversidad y el arte son complementarios y aquí tienen su espacio. No lo diré yo, lo dirán los estudiantes, los maestros y los artistas. Bienvenidos todos y buenos días. Gracias por estar aquí y ser parte de este emocionante evento. Buenos días. Agradecemos las palabras del rector, doctor Marcos. Continuamos y pedimos al señor Pedro Vladimir Huaña Bravo, director zonal de Planificación 4, delegado de la Secretaría Nacional de Planificación, que pase adelante, por favor. La diversidad y el arte nos hace distintos como ecuatorianos. Distinguida doctora Catalina Vélez, presidenta de la comisión, un honor tenerla acá en la provincia y más que nada un honor tenerla en esta alma máter. Distinguido doctor Marcos Zambrano, honorable rector de nuestra Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Gracias por acogernos y hacer que nuestra provincia se destaque en temas académicos en el ámbito nacional.
distinguidos consejeros del Consejo de Educación Superior, vicerrectores académicos y administrativos, queridos y queridas estudiantes de nuestra universidad y de diferentes centros de educación superior, institutos superiores, distinguido coordinador zonal de la CENESIC, que también nos acompaña acá en este evento. Es importante destacar de que el Ecuador se destaca por ser diverso, multiétnico, multicultural, lo cual nos enmarca a nivel internacional en ser distintos. Y dentro de ello, dentro de la Planificación Nacional de Desarrollo, en sus objetivos de planificación nacional, se establece justamente fomentar estos espacios para desarrollar la educación, la cultura y más que nada desarrollar la educación superior en beneficio de nosotros los jóvenes, que somos el porvenir de nuestra patria, el porvenir de nuestra provincia, de nuestros cantones y de nuestras parroquias. Es por ello de que sí exalto el evento que se va a desarrollar en nuestra provincia, ya que más que ser simbólico es un instrumento para conocer la realidad de nuestro territorio, conocer la realidad en el ámbito tradicional y cultural y hacer prevalecer de una u otra forma los derechos consagrados en la Constitución en favor de cada uno de nosotros, porque muchos de nosotros nos reconocemos como montubios, como cholos, como manavitas y como ecuatorianos, y por ello es necesario tener estos espacios para fomentar la ideología de respeto y de cultura hacia todos y todas. Reitero mi agradecimiento por este evento desarrollado en nuestra provincia y a la vez le extiendo un saludo fraterno por parte de la ministra de la Secretaría Nacional de Planificación, Saria Moya, y de nuestro viceministro, Gustavo Cuesta, que día a día trabajan por sacar adelante a nuestro Estado en temas de planificación para tener políticas públicas que abarquen la cobertura nacional en beneficio de cada uno de nosotros y en este ítem que es la educación superior. Señoras y señores. Continuamos con las palabras de la doctora Catalina Vélez, consejera académica del Consejo de Educación Superior, quien dará la bienvenida a este importante espacio de diálogo. Buenos días con todas, con todos. Estimado doctor Zambrano, rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, que hoy generosamente nos acoge. Señor Pedro Vladimir Guaña, director zonal de Planificación, delegado de la Secretaría Nacional de Planificación. Licenciado Hugo Bone, trabajador social de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Magíster Cristina Guayamabe, consultora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doctora Carmita Álvarez, dueña de casa, estimada consejera del Consejo de Educación Superior. Doctor Pedro Quijije, vicerrector académico de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Doctora Jacqueline Terranova, vicerrectora de investigación de la ULEAM. Estimados profesores, delegados de otras instituciones de educación superior, estimados estudiantes de las sedes y extensiones de esta Universidad Laica Eloy Alfaro, que crece y se extiende por todos los confines del territorio nacional. Yo estoy muy emocionada. No es para menos estar en Manabí, una tierra llena de misterios y de una fuerza enigmática. No es para menos después de haber participado en un performance lleno de energía y de un mensaje que deja sin palabras. Y no es para menos después de haber comprobado y sido partícipe del enorme talento de la juventud manabita.
Les decía yo a los jóvenes artistas que están exponiendo sus obras afuera, que yo ni con otra vida lograría hacer la mitad de lo que hacen ustedes en esta juventud que estrena la vida. Dice Rita Segato que la repetición de la violencia produce un efecto de normalización de un paisaje de crueldad y que esto promueve en la gente bajos umbrales de empatía indispensables para la empresa de los predadores, es decir, para la violencia, porque desafortunadamente la violencia es una empresa y penosamente sumamente rentable. Por esta razón, estos espacios son necesarios no solamente para reconocer las nuevas sensibilidades, sino para trabajar juntos en su generación. Partiendo de esta premisa, quisiera yo desarrollar 4 ideas centrales esta mañana. La prevención como camino para erradicar la violencia de género y orientación sexual con enfoque en la diversidad, una aproximación a la diversidad de género, las principales acciones desarrolladas por el Consejo de Educación Superior para aportar en esta línea y una propuesta de ejercicio para conectar el arte con las diversidades. Es importante reconocer el peso que tiene la prevención en la construcción de la violencia, así como también en su erradicación. Todos sabemos que el Ecuador cuenta con un marco normativo muy importante, de vanguardia. Para quienes creemos en la igualdad, la erradicación de todo tipo de violencia y el respeto a la diversidad, la garantía constitucional se dibuja como un horizonte que nos ofrece la posibilidad no solamente de ser testigos, sino que nos compromete a ser agentes transformadores de nuestras propias opresiones y de las de los otros a través de la denuncia. Y una hermosa forma de denuncia es el arte. Frente a la vulneración de derechos existen diversas garantías que pueden activarse. Sin embargo, yo estoy convencida de que la prevención es el camino para hacer de los derechos humanos, del respeto a la diversidad y a la igualdad una práctica cotidiana. En reiteradas ocasiones he manifestado que la violencia contra la mujer es una violencia estructural y sistemática que responde a una cultura patriarcal arraigada en el corazón mismo de nuestras sociedades. Sin embargo, del mismo modo que el sexo femenino, también la identidad de género, la orientación sexual y la expresión sexual son objeto de múltiples discriminaciones y violaciones en el contexto de las sociedades patriarcales que subordinan a quienes no cumplen con el estereotipo masculino hegemónico o los roles de género. En este sentido, es preciso tener presente que la diversidad está constituida por varios elementos. Hace un momento, en el performance del que fui participante a la entrada a esta querida institución, quien hablaba decía que la diversidad es como los dedos de la mano, que todos son distintos y forman parte de un mismo cuerpo. Las diversidades sexogenéricas, la orientación de género, las identidades de género, las expresiones de género, las diversidades socioculturales, geográficas, diversidades ideológicas. Ninguna orientación, identidad o expresión es mejor o peor que otra. Todas son expresiones de una diversidad y como tal no solamente exigen ser respetadas, sino constituyen nuestra riqueza. Por esto es importante generar espacios como estos, porque frente a la diversidad que tanto adorna los discursos,
en la cotidianidad y en la vida práctica se suscitan una serie de violencias. Por ejemplo, la violencia médica, las violaciones al derecho a la integridad personal, las violaciones, la violencia como represalia por demostraciones públicas, la violencia sexual, psicológica, los intentos de modificar la orientación y preferencia sexual, los intentos para modificar las identidades de género, a lo que se suma otro tipo de violencia, como es la falta de denuncias y estadísticas oficiales, la invisibilidad de las violencias cotidianas y los altos niveles de crueldad. Por esto es importante que reconozcamos que si bien la violencia es una problemática mundial, no es ajena a la realidad de las instituciones educativas. Pero hay un detalle que seguramente ustedes conocen: las instituciones educativas, sobre todo las de educación superior, tienen un plus, y este plus es que pueden ayudar a fomentar la capacidad de agencia de los estudiantes, de los profesores y, por qué no, de las comunidades académicas. Entendemos por capacidad de agencia esa habilidad que tenemos los seres humanos para no aceptar el destino de brazos cruzados y para trabajar y cambiar ese destino a que llegue a ser lo que queremos que sea. Por eso es importante que trabajemos juntos en estos procesos, no solamente que buscan erradicar la violencia, prevenirla, sino además reconocer el valor infinito de nuevas sensibilidades. Y en esto quisiéramos contar con ustedes. Pensemos que estamos trabajando en una cruzada y que en la cruzada necesitamos aliados. Aliados importantísimos como los actores de la campaña Romper el Silencio. Que quisiéramos que, así como nos han pedido que suscribamos el compromiso, quisiéramos que formen parte de esta cruzada para erradicar la violencia, que no solamente tiene un costo altísimo a nivel económico, a nivel de vidas humanas. El mayor costo de la violencia es que se reproduce sin que esto genere conciencia. Por eso es fundamentalmente importante que, reconociendo que esta problemática existe, porque no se puede combatir un problema cuya existencia se niega. Por la experiencia, las canas no son vanas, dicen popularmente, cuando al conversar con una institución educativa, sea de carácter de educación superior, de educación primaria, de educación secundaria, me dicen, no, es que aquí no tenemos casos de violencia. Yo pienso, ¿la institución educativa está cerrada? ¿Los miembros de la institución educativa ya se fueron? ¿O hay bastante creatividad? Porque la violencia es un fenómeno connatural, desafortunadamente. Y como decía, citando a Rita Segato hace un momento, tiene la virtud de generar un umbral cada vez más alto de tolerancia. Entonces, por eso yo quisiera, como hoy lo que nos convoca es la importancia de las diversidades y el arte en la educación superior, yo quisiera proponerles algo. Vamos a hacer un jueguito que dura 3 minutos, si ustedes quieren. Vamos a imaginarnos que tenemos frente a nosotros una paleta de colores. Mentalmente vamos a elegir colores para pintar una obra. Yo les voy a decir lo que estos colores implican. Y ustedes levantan la manito. Si no quieren levantar la mano, pueden levantar el dedito. Y si tampoco quieren hacerlo, pueden pensar. Rojo, si ha sido discriminado por alguien por ser mujer o LGTBIQ+.
Naranja, si ha sido discriminado en algún trabajo por ser mujer o LGTBIQ+. Amarillo, si conoces a alguien que ha sido discriminado por ser mujer o LGTBIQ+. Verde, si aceptarías a alguien LGTBIQ+ en tu familia. Azul, si conoces a alguna mujer o alguna persona LGTBIQ+, que haya sido víctima de algún tipo de violencia por razones de género u orientación sexual. Violeta, si eres parte de la comunidad no binaria. La intención de este ejercicio, además de provocar la reflexión, es ver cuánto está presente de violencia en nuestras vidas y cómo esto pasa a formar parte de la normalidad. Esta normalidad daña, estimados estudiantes, estimados colegas. Esta normalidad aniquila. Algo tenemos que hacer para combatirla. Algo tenemos que hacer para que desaparezca. Ahora les voy a comentar algo. Si este ejercicio lo hubiéramos hecho con pintura real y hubiéramos pintado nuestros cuerpos, ¿de qué color quedaríamos? ¿De qué color habríamos quedado? ¿Cómo reaccionamos frente a estos escenarios representados simbólicamente con las pinturas? La respuesta a estos interrogantes es netamente personal. Sin embargo, nuestra actuación, nuestro silencio, nuestro compromiso puede cambiar la realidad. Dice Marcela Legarde que nada es más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Y yo estoy plenamente convencida que lo que hemos soñado los adultos que estamos un poquito de este lado, con honrosas excepciones de esa mesa, y que no queremos irnos sin haberlo conseguido, posiblemente podamos encontrar apoyo y colaboración en los jóvenes que están de este lado para conseguirlo. Tenemos esperanza, queremos hacerlo, hay que hacerlo. La sociedad en la que vivimos, que es una sociedad violenta, permeada por muchísimas problemáticas, no puede seguir siendo lo que es. Y para cambiarla necesitamos actuar y comprometernos todos. Yo agradezco infinitamente su atención. Agradezco al señor rector, doctor Zambrano, por recibirnos en la ULIAM. Agradezco a los ponentes participantes, agradezco a quienes han venido de otras instituciones a participar en este evento, pero sobre todo agradezco su compromiso. Porque encontrarse con personas comprometidas en el camino da sentido a lo que hacemos. A veces cuando se trata de, o cuando se sueña con cambiar el mundo, es un sueño que se tiene en solitario. Pero al despertar nos encontramos con ustedes, que no solo llenan este salón y nos da inmensa gratitud, sino además seguramente van haciendo un camino distinto para transitarlo todos. Hoy ustedes, mañana los que vengan, y seguramente es un camino en el que han ayudado también a abrir trocha, como se dice popularmente, quienes nos precedieron, esas mujeres a las que nos debemos, ¿sí? Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras mujeres ancianas, nuestras ancestras, que soñaron con una sociedad distinta, porque una sociedad justa, estimados participantes, estimados amigos, estimadas amigas, no se mata y no se muere por ser diverso. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a la doctora Catalina Vélez por sus palabras, mensaje y reflexión. Continuamos y vamos a dar inicio a nuestra mesa de diálogo, por lo que solicitamos a nuestras autoridades de la mesa directiva tomar asiento en la primera fila de adelante para continuar con este conversatorio. Y luego, a su vez, también vamos a pedir a los diferentes invitados el día de hoy para que pasen adelante. Quien nos acompaña el día de hoy es Cristina Guayamabe, abogada, magíster en Derecho Internacional de la Niñez, asociada de protección en ACNUR, Ecuador, consultora del Consejo de Nacional Igualdad Intergeneracional y consultora externa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un aplauso, por favor. También nos acompaña en esta mañana Hugo Bone, trabajador social de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. Tiene un amplio conocimiento en el marco teórico del antirracismo, interculturalidad críticas y teorías decoloniales. Forma parte del Grupo de Investigación Internacional Al Margen y de la Comisión por la Guía Institucional con Enfoque de Género. También Brian Mendoza es sociólogo, máster en Gobernanza y Derechos Humanos en Gestión y Administración Pública, docente de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y fue parte de la Asamblea Ciudadana LGBTI en Manta 2022 y técnico de la primera política pública LGBTI en Manabí 2024. Y también en esta mesa de diálogo vamos a contar con la valiosa presencia de la doctora Catalina Vélez. Ella es desde 1999 profesora e investigadora de la Pontífice Universidad Católica del Ecuador. Actualmente es consejera académica del Consejo de Educación Superior, doctora en Desigualdades e Intervención Social, Multiculturalismo, Interculturalidad y Diversidad. Magíster en Estudios Latinoamericanos con mención en Estudios de la Cultura y licenciada en Psicopedagogía. Preside actualmente la Comisión Permanente de Salud en el Consejo de Educación Superior y es encargada de la Comisión para la Prevención y Erradicación de la Violencia basada en género y orientación sexual en la educación superior. Esta mañana también nos va a acompañar Gabriela Aguilar de la Universidad Yachay, quien nos va a explicar la metodología de este espacio. Buenos días. Para comenzar a hablar de diversidades, quiero que partamos del hecho de que nuestra realidad aquí no representa la de todo el país. Es decir, aunque reconozcamos la diversidad en nuestro entorno universitario, no está del todo representada porque existen barreras sistémicas de acceso a la universidad, al igual que las barreras de permanencia, participación y egreso, porque son parte de este sistema desigualitario a nivel estructural en el que vivimos. Ahora sí, hablando de quienes estamos dentro del sistema educativo superior, podemos afirmar, y haciendo eco de las palabras de la doctora Catalina, podemos afirmar que la universidad o las universidades no podemos estar ajenas a la realidad social y su complejidad. Y si no se están considerando estas diversas realidades con sus necesidades específicas, se podrían estar perpetuando las grandes brechas de desigualdad, aquellas barreras que generan inequidades en la educación superior entre toda la comunidad universitaria. Por ello queremos nombrar lo que a veces cuesta nombrar y propiciar el espacio para la reflexión sobre ese lugar que podrían estar ocupando las diversidades y en esta ocasión las diversidades, o vamos a hacer un énfasis en las disidencias sexogenéricas y etnoculturales, de la mano de
las 3 personas invitadas que han sido ya dadas las bienvenidas, Hugo, Brian y Cristina, de la mano también con la valiosa presencia de la doctora Catalina Vélez. Así que qué honor contar con ustedes en este panel y de antemano muchas gracias por sus valiosas aportaciones. Nos gustaría que en este espacio de diálogo propiciemos esa reflexión sobre la importancia de las diversidades en la educación superior, visibilizando ese lugar que están ocupando ahora mismo las diversidades. Así como también nos gustaría que expresemos las necesidades o identifiquemos esas necesidades y retos para seguir configurándonos como un espacio garantista de derechos. El diálogo se va a dar en torno a 3 preguntas y al respecto quisiera puntualizar que vamos a tener alrededor de 2 a 4 minutitos para poder responder. Y yo aquí también voy a figurar como guardiana del tiempo para que podamos aprovechar mejor el espacio. Y bueno, ahora sí, nos encantaría escuchar sus planteamientos, principalmente desde sus experiencias de vida y su trabajo específico en el ámbito universitario. Les propongo lo siguiente, yo hago la pregunta y vamos respondiendo en orden. La siguiente pregunta cambiamos el orden y así damos la vueltita, ¿ya? Entonces, miren, la primera pregunta es: ¿cuál es el lugar que ocupan las diversidades en la educación superior? Estimada Cristina, vamos a comenzar por usted, ¿sí? Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Sí? Buenos días con todos y con todas. Muchas gracias, no solo por el tiempo, sino por el interés de una temática tan importante como es el tema de la diversidad. La educación en general, la educación básica, la educación inicial, media y la educación superior permite ir rompiendo paradigmas mentales y construir una sociedad un poco mejor. En este sentido, porque es importante el tema de las diversidades, y no quiero hablar solo de la educación superior porque no podemos divorciar la educación superior del sistema educativo. Tenemos que tratar de entender que tiene que haber una visión unificada sobre lo que es educación, sobre lo que es formación e inclusive los espacios que no son necesariamente educación formal, como el bar, como el gimnasio, como todos los espacios que hay dentro de una entidad educativa como espacios de aprendizaje. ¿Y por qué es importante este tema de las diversidades? Primero, porque muchos alumnos y alumnas llegan a la universidad desconociendo las realidades más allá de las propias. Y tal vez sea el primer espacio donde conocen otras realidades, otras situaciones, otras vivencias de otras personas y aprendemos que el hecho de que una persona viva una experiencia diferente no la hace mejor y peor, como han hablado aquí a lo largo de este espacio, sino más bien cómo logro yo entender y empatizar con estas diferencias. Y para eso quiero ponerles un ejemplo que creo que es muy visual y es de la vida real. Por todo el tema actual que vivimos en el país, de ciertos niveles de delincuencias más graves en ciertas partes del país, ha generado que haya mucha movilidad humana al interno de Ecuador. Y ha habido mucha movilidad costa-sierra, sierra-costa. Llega un adolescente que está viviendo una situación de violencia a una Junta Cantonal de Protección de Derechos, que es un espacio donde le pueden dictar medidas de protección para protegerlo. Y a lo que llega, escucha que están haciendo bromas sobre las personas que pertenecen a su identidad cultural étnica. Están haciendo bromas sumamente despectivas. A lo que llega lo que llega este adolescente a ese espacio, se va. No va a buscar ayuda allí, porque sabe que no es un espacio seguro. Entonces, ¿en qué medida en las universidades se permiten, no hablamos de las clases a nivel formal, en qué medida el protocolo permite que realmente haya diversidad? Pero ¿qué chistes se comparten?
¿Qué permitimos en los grupos de WhatsApp, señores y señoras docentes? ¿Qué tipo de chistes permitimos en los grupos de WhatsApp, estudiantes aquí presentes? ¿En qué medida garantizamos que todos los espacios, no solo las aulas, se conviertan en espacios donde realmente todos y todas nos sintamos seguros? Al final del día, el poder visibilizar el respeto, el poder visibilizar la diversidad, tiene como objetivo final que cada persona pueda construir su proyecto de vida en tranquilidad, sin miedo y sin tener temor que el día de mañana pueda ser expulsado, golpeado o inclusive asesinado por la decisión que requiera lo que le dé mayor alegría a su proyecto de vida. Pero mientras no visibilicemos esta situación y mientras no acallemos ese comentario, ese chiste, ese meme que lo vemos como irrelevante y poco importante, pero que tiene un impacto en cómo nuestra sociedad ve a ciertos grupos, estamos siendo cómplices de la discriminación. Muchísimas gracias, Cristina. Hugo, te voy a pedir 2 minutitos, porque 1 minuto, para pedir también que se pueda sumar a la mesa, a este panel, al doctor Edgar Vega Zuriaga, coordinador académico de la Maestría de Género y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Ya que le tenemos aquí, quisiéramos contar con su valiosa presencia y aportaciones. Muchas gracias. Nos sumaríamos al orden y ahora sí, Hugo, perdón por la interrupción. La misma pregunta, ¿sí? ¿Cuál es ese lugar que ocupan las diversidades en la educación superior? Gracias, Gabriela. Buen día con todos, con todas. Pues esa pregunta, no sé si en 4 minutos vamos bien, pero 2. Y 2 minutos. 2 minutos. O sea, yo quisiera dar un poco de contexto de dónde vengo para contestar esa pregunta. Yo vengo de la provincia de Esmeralda, una provincia negra, que tiene una única universidad pública, que está conformada por el 70% de mujeres, atravesada por una interseccionalidad que son negras, pobres y mujeres, que esa intersección de opresiones la pone en un espacio único. Entonces, dando ese contexto, yo quisiera ver el lugar que ocupan las diversidades, por ejemplo, en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeralda, que pueden ser de 2 posibilidades: un lugar complejo o un lugar visto como un lugar visto como posibilidades de desarrollo y aprendizaje. Entonces, un lugar complejo, ¿por qué? Porque esta universidad, o sea, al ver que tenemos exigencias para atender o acompañar a todas las diversidades, pues tiene ciertas complicaciones al nivel de funcionamiento por muchas cosas, de recursos hasta voluntad política en diferentes aspectos. Pero puede ser una posibilidad de aprendizaje y desarrollo, porque estas exigencias también te pueden permitir a tener competencia en los diferentes actores. Entonces, uno de los actores o del espacio donde nos desempeñamos, que es bienestar universitario, intentamos de la educación antirracista, de la interculturalidad crítica, ir acompañando estas diversidades que te hacen tener una pregunta. Yo justamente ayer le comentaba a una de las compañeras de que si de la pobreza hay derecho a las diversidades. Entonces, es una pregunta que nos vuela en la cabeza y que creemos que en muchas ocasiones es un privilegio acompañar a las diversidades. Es un privilegio, pero desde Esmeralda, desde la universidad, la UTLBT, intentamos generar esa propuesta que acojan a estos compañeros, a estos colectivos, y creemos que es muy difícil cuando atraviesa una pobreza estructural, cuando atraviesa el racismo, cuando atraviesa incluso en muchas ocasiones ausencia del Estado, y que intenta que estas diversidades ocupen un lugar. Así que eso, Gabriela. Muchas gracias. Y les quería solo puntualizar también que va a ser muy necesario que nos apeguemos mucho al micrófono para que se pueda apreciar toda la intervención. Ahora sí, por favor, continuamos con la siguiente persona. Hola, hola. ¿Se escucha mejor ahí? Ok. Buenos días. A mí me gustaría empezar agradeciendo, por supuesto, a nuestro señor rector Marcos Zambrano por haber dado este espacio para recibir este evento, a las autoridades del Gobierno Nacional, a las autoridades también del Consejo de Educación Superior, especialmente a la doctora Catalina por ese discurso
que nos emocionó a más de uno, y quisiera partir de eso, del agradecimiento. Yo agradezco porque el lugar que ocupa las diversidades en la educación superior hoy es este. Es decir, para mí, y no sé, algunos que hemos hecho estudios alrededor de lo sociológico, lo histórico sobre las diversidades, sabremos de dónde viene y cuál ha sido el lugar histórico que han tenido las diversidades en la educación superior, de lo cual les voy a hablar también. Pero al menos hoy, y en este espacio, tenemos a las autoridades nacionales de educación superior, a los rectores de las universidades y a espacios académicos dando un lugar importantísimo. Y esto para mí es una clase de sociología, y de eso les quería hablar. Según la teoría del estructural funcionalismo, la sociedad plantea una estructura y unas funciones a todos los elementos dentro de ese espacio, una función o incluso una disfunción, a partir de los paradigmas de desarrollo de esa estructura. Y nuestra sociedad históricamente ha tenido un paradigma de desarrollo que ha planteado unas únicas formas de ser, de verse y de sentir. Incluso unas únicas formas de familia, unas únicas formas de cuerpo humano, unas únicas formas de expresión de género para los hombres, para las mujeres, y a partir de eso ha repartido y ha ido como ordenando a las diversidades. A las mujeres, por ejemplo, se las sacó de la idea productiva del mundo y se les asignó incluso la ausencia, por ejemplo, de derechos al voto, al trabajo. A las personas afrodescendientes en la historia se les planteó su único rol productivo de la explotación y la servidumbre en los procesos económicos. A la diversidad sexual, por ejemplo, nos asignaron los lugares más recónditos y oscuros de lo privado y la vergüenza pública. Y frente a eso, la estructura fue planteando unas identidades que sí eran valiosas para el paradigma de desarrollo y otras que no solo no eran valiosas, sino que además estorbaban. Así que había que sacarlas. Y dentro de la educación superior, entendiendo las universidades como instituciones sociales, tenían también que cumplir su función de universidad. Y eso significaba a veces incluso justificar la discriminación y la violencia. Por ejemplo, estudios científicos que medían el peso de los cerebros para justificar que las mujeres tenían menos masa cerebral y por lo tanto no debían tener acceso al derecho al voto en estudios científicos en Argentina. Estudios, por ejemplo, que buscaban la erradicación, la prevención total de la discapacidad como un asunto patologizado, que no debía ser aceptado. O incluso las terapias de conversión para cambiar la identidad de género y la orientación sexual nacieron de universidades del mundo. Es decir, la universidad no solamente justificaba, sino que incluso hablaba de las diversidades. No es verdad que las diversidades no han estado en las universidades. Hemos estado, pero se ha estado hablando de nosotros, sin nosotros, desde perspectivas discriminadoras y patologizantes. Y hoy, lo decía la doctora, hemos hecho un gran avance en el sentido de aumentar la agencia social, que es una teoría de Anthony Giddens, que dice que el ser humano tiene la capacidad de repensar su acción social y de impactar sobre las estructuras sociales y las instituciones que las sostienen. Y hemos encontrado que, por ejemplo, las discusiones a nivel de derechos han calado en los espacios legislativos a través del lobby que se hizo, por ejemplo, en la Asamblea Constituyente del 2008, que incluyó articulados a favor de los derechos de las mujeres, las personas afrodescendientes y de las diversidades. E incluso, por ejemplo, por medio de la permeabilidad del Estado, espacios de la educación superior que están siendo tomados por personas que defienden a la diversidad y que son nuestros grandes aliados al momento de hoy. Y todo esto a mí me parece algo impresionante, pasar del lugar que se nos fue asignado como diversidades al lugar que hoy hemos ido construyendo a lo largo de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Me encanta porque nos estamos ajustando al tiempo y estamos dinamizando este espacio como lo esperamos. Muchas gracias. Por favor, le cedo la palabra al doctor Edgar. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero empezar saludando a las autoridades de la universidad, a las autoridades del Consejo de Educación Superior, a los colegas que están en esta mesa, como no. Cuando se me delegó por parte de la Universidad Andina Simón Bolívar para participar en este conversatorio, era una delegación que se suma a la preocupación que tenemos en el área de comunicación en la que yo trabajo respecto a algunos de los programas académicos que nosotros impulsamos, específicamente dos. Uno que está referido a la relación entre artes, justamente diversidades y visualidades, y otro relacionado al género y comunicación. Cuando en la institucionalidad del Estado se plantea este debate,
quienes venimos trabajando este tema, no podemos dejar de pensar cuál es la actualidad hoy de este debate. Porque no es que el tema de las diversidades sea reciente, el tema de las diversidades es consustancial a nuestra misma lógica colonial y sobre todo estalla cuando hay unas imposiciones hegemónicas que son parte de la lógica global, pero que también forman parte del desarrollo de las sociedades. ¿Cuál es la actualidad de las diversidades ahora en el interior de los centros de educación superior? Yo coincido con lo que dice Brian, con lo que también decía en su conmovedor y muy potente discurso la doctora Catalina Vélez. Hoy el tema está al interior del sistema educativo ecuatoriano. ¿Por qué está al interior? Y esa es una pregunta que nos deberíamos hacer permanentemente. Yo le venía diciendo a la doctora Catalina Vélez que formo parte de una red feminista interuniversitaria que estamos llevando a cabo un proyecto para examinar los nudos críticos para que las universidades implementen los protocolos de violencia de género. Y es justamente eso lo que yo quisiera traer a colación. La preocupación que yo tengo ahora y que se suma a la de muchos y muchas docentes es la deriva desde donde vamos a enfocar el tema de las diversidades. Las diversidades entran al sistema educativo ecuatoriano no por acto mágico de del mismo sistema. Sin duda hay que reconocer el activismo, la fuerza, la potencia de personas concretas. En este caso yo no dejo de reconocer la valía, el gran aporte que la doctora Catalina Vélez ha hecho en este tema. Junto con el CES, justamente nosotros en la Universidad Andina desarrollamos un seminario sobre el pensum educativo del género en la comunicación hace, me parece que un par de años, ¿no, Catalina? Y a propósito del proyecto en el que estoy, en el que estamos varios colegas de 6 universidades a nivel nacional, la pregunta es, ¿qué se hace ahora con la diversidad? Teniendo en cuenta que esta temática proviene de la movilización social, proviene y es sostenida por la movilización social. Son las organizaciones, los colectivos, los activistas que nuevamente, como en la década de los 60, golpean las puertas de las instituciones y plantean finalmente que las instituciones se construyen con una noción de ser humano que no incluye ni a las mujeres, ni a los pueblos, ni a las nacionalidades y tampoco a las diversidades sexogenéricas. Cuando con Elizabeth Vázquez y Ana Lucía Herrera dábamos nuestros aportes para lo que en su momento fue desde la comisión, la comisión de transición hacia el Consejo de Igualdad de Género, del proyecto de igualdad de género, entre nosotros desarrollamos la categoría de diversidades sexogenéricas, que para nosotros es grato verla ahora circulando en la política pública no solo nacional, sino internacional. Y eso me parece que es un enorme acierto. Para cerrar justamente con el interés de mi interrogación, para muchos colegas, para muchas colegas, la principal preocupación con que se inserte esta dinámica en las instituciones del Estado es que se limite a las políticas de la inclusión. Y al limitarse a las políticas de la inclusión, basta con que las IES tengan en sus formatos tantos números de mujeres, tantos números de poblaciones sexodiversas, cuando los problemas de fondo son problemas de inequidad y de injusticia. Y creo que para eso el arte es un potente removedor. Muchas gracias. Muchas gracias. Está clarísimo que no podemos dejar de reconocer que ese lugar queremos que se siga habitando con su propia voz, las diversidades que puedan ocuparlo con su propia voz, sin miedo y ya dejando de estar en el margen porque siempre han estado, hemos estado, ¿no? Bien,
Vamos a continuar con la segunda pregunta y es la siguiente. ¿Cuáles son las necesidades que hace falta tomar en cuenta en las universidades e institutos superiores para seguir configurándose como espacios garantistas de derecho? Es una pregunta ahí que de alguna forma ya la fueron esbozando con sus respuestas, pero ahorita nos vamos a centrar en eso, en cuáles son esas necesidades que habrá que reconocer. ¿Les parece que cambiemos el orden y nos vamos a escuchar ahora? Muchas gracias. Bien, a ver, quiero retomar lo que decía la doctora Catalina Vélez. Ecuador es vanguardista en el desarrollo de normativas. Es vanguardista en el desarrollo de normativas. Cuando desde el activismo se logró que en el COIP se haga presente la figura penal del femicidio, la tarea siguiente era capacitar a los jueces y a los operadores de justicia. Yo participé de ese proyecto con 80 jueces a nivel nacional, 80 jueces que por primera vez escuchaban la palabra género, ¿no? Entonces, el gran desafío es que las IES, las instituciones de educación superior, se comprometan a que este debate sea estructural y que no sea solamente contingente, que hayan líneas de debate permanente. Pero además, sí quisiera justamente al tenor de todo lo que estamos discutiendo, y ya que estamos en el campo del arte y de las diversidades, señalar que el arte históricamente en Ecuador ha sido el que más ha tomado en cuenta el tema de las diversidades. La gran impronta del indigenismo en la década de los 30, en la literatura, en la plástica, es eso, ¿no? Pero claro, el límite en ese momento, ya pasadas las siguientes décadas, es que se institucionalizó de tal manera el indigenismo que se terminaba ventrilocuando al otro, ¿no? Y por lo tanto, no eran los sujetos los que hablaban, sino eran los expertos los que hablaban a nombre de. Y me parece que esa sí es una circunstancia distinta hoy por hoy, ¿no? Cuando se desarrollaba la primera encuesta de violencia de género a nivel nacional, se corrió una prueba piloto en todo el Ecuador. Y quieren que les diga una cosa, la provincia con menor incidencia de violencia de género era Manabí. Era Manabí. Y claro, cuando vinimos acá a ver qué es lo que pasaba, la pregunta que nos hicimos es que quienes determinaban los indicadores de la encuesta eran los expertos que estaban en Quito. Y el indicador tuvo que ser reestructurado con el protagonismo de las pobladoras y de los pobladores de Manabí. Y es por eso que cuando se corrió la siguiente prueba salieron las cantidades reales, ¿no? Esto es lo que quiero decir, que debe haber una interpelación al interior de las instituciones de educación superior, no solamente pensando en la figura de los derechos humanos, porque hasta un punto los derechos humanos circundan el tema de la diversidad. El arte lo que hace, y por eso me parece que esta convocatoria es crucial, es pensar las disciplinas desde las diversidades. Y ese sí que es un gran reto. Buenísimo, muchas gracias por su intervención. Por favor, Brian. Muchas gracias. Sí, yo creo que habría que plantear algunas necesidades en el sentido de cómo se constituye como institución garante de derecho, pero también cómo se vuelve una opción para las diversidades. Y en ese sentido, primero hablar, por ejemplo, del acceso. Entender que la diversidad implica también un proceso histórico de desigualdad. Y la desigualdad no es solamente discursiva, no solamente es cómo me miran, sino es el acceso que he tenido yo históricamente y mi familia incluso a bienes y servicios o a derechos. Entonces, hay unas grandes desigualdades que se van heredando históricamente. Por ejemplo, ¿quién puede priorizar estudiar la universidad cuando tiene la urgencia de trabajar?
y que tiene la urgencia de inmediatamente socorrer a su familia. Entonces, por ejemplo, si no abordamos que la diversidad justamente en el paradigma que yo les decía ha sido desacreditada, por lo tanto tiene unos pesos que ha heredado, no podrá ni siquiera elegir la posibilidad de dejar de trabajar para estudiar. Entonces ahí hay un asunto, por ejemplo, que las políticas de acción afirmativa orientadas a la diversidad son cruciales para que una persona elija estudiar y no trabajar. El otro es entender que dentro de la universidad pueden existir todavía muchas otras, digamos, obstáculos que limitan la expresión de la diversidad. Porque la diversidad ha sido peligrosa en el mundo público y, por lo tanto, ¿por qué sería seguro ser diverso en el espacio universitario? Entonces, habría que lograr constituir como un campo, digamos, electromagnético, es un término de la física, pero en este caso sería un campo de derechos al territorio universitario. Es decir, que en el momento que uno ingresa a la universidad pudiera tener unas garantías mínimas de convivencia, de paz, de intercambio, y además de sentir que es seguro el espacio para plantear opciones de construcción de mundo por fuera incluso de la productividad que sean seguras y que no impliquen unos niveles de violencia. Para eso el arte es fundamental, tomo la idea también de Edgar, el arte fue el único espacio, incluso universitario, que se permitía hablar de la diversidad de manera subversiva. Y hoy el arte tiene un montón de mundos que inventar. Es decir, el arte no solamente puede aportar al asunto productivo económico, sino que además puede repensar los mundos que necesitamos construir, no para un grupo de diversidad, sino para las familias, que ya son diversas, para las comunidades, que siempre han sido diversas, pero que no tenían la capacidad ni siquiera de ser nombrados. Y por lo tanto, el reajuste, por ejemplo, curricular, no para las diversidades, sino desde las diversidades para toda la sociedad. Muchísimas gracias, Brian. Estamos hablando de algunas necesidades y de alguna forma también de los retos. Por eso, de hecho, no nos quedemos sin aplaudir, que yo veo que hay la necesidad de poder reafirmar sus palabras, Brian. Muchas gracias. Entonces, estamos sumando a la parte de las necesidades también esos retos que de alguna forma tenemos como miembros de las comunidades universitarias. Entonces, te cedo la palabra a Hugo. Ok, gracias. Yo quisiera compartir algunas necesidades que hemos identificado en mi contexto. O sea, de la educación superior, creemos que es importante el reconocimiento de las poblaciones y cada una de sus saberes. Un ejemplo de ello es que en ingeniería eléctrica, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería en general, se da la cátedra de culturas ancestrales y afrodescendientes, para que salgan ingenieros comprometidos con el territorio, y eso hace que ciencias naturales y ciencias sociales vayan de la mano. Eso es como un punto. El otro punto es que los altos directivos o las personas que ocupen los altos directivos estén comprometidos con las diversidades. Esto tiene dos posibilidades. Una, de que las personas que ocupen estos puestos, que hayan venido de los espacios de subalternidad, por decirlo de alguna forma, que comiencen a generar voz. Y esa voz genera en otros espacios. Y otra es que las personas que no hayan venido de estos espacios de subalternidad, pues de alguna forma tengan un posicionamiento político. Y ese posicionamiento político te permite generar políticas públicas o acciones o reflexiones sobre la diversidad. La tercera, que yo creo que es importante debatir esos posicionamientos que generan alternativas de colonial. Ejemplos claros de mi universidad, digamos que se crea la Comisión para la Guía Institucional con Enfoque de Género, que está puesto en el estatuto, que se crea un reglamento de acción afirmativa que te invita a que nadie se pueda meter con tu expresión corporal, o que en los cogobiernos, en las posiciones de cogobierno, el grupo históricamente excluido vaya como principal. Son ejemplos claros. Por ejemplo, yo antes de venir acá me estaba pensando si venir con el pantalón corto, que yo en mi universidad trabajo con el pantalón corto y voy y no me hacen problema porque nadie se puede meter con mi expresión corporal, pero no sabía si me iban a dejar pasar de la puerta. Entonces, bueno, me meteré un largo. Y ya viene con un pantalón largo. Entonces, yo creo que esas necesidades hay que irlas identificando. Otra es intercambiar herramientas. Una dentro de los espacios, un espacio sería ideal esto, que se siga fomentando y que estos espacios sean vistos desde realidades disidentes. Entonces, cómo construimos herramientas de las realidades disidentes y cómo es vista la educación superior de estas realidades. Y por último, que para mí es muy importante, el tema de la horizontalidad. O sea, cómo construimos cercanía, cómo construimos equidad de la horizontalidad. Sabemos que la educación superior en muchas ocasiones es jerárquica o la jerarquía está inherente, hay que intentarlo, pero que esto te permite a tener otra visión o te permite que puedas conversar con
otros compañeros y otras compañeras. Para mí es importante eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Cristina. Escuchamos. Creo que es importante dar unos pasos para atrás. ¿En qué sentido? Siempre cuando queremos construir la política pública, sea desde el Estado, desde las universidades, nos olvidamos algo súper importante. ¿Dónde están las voces de los protagonistas de esta historia? Nosotros tenemos un sistema educativo de educación primaria y secundaria que tiene casi una cobertura nacional. Pero como hay una visión súper adultocéntrica desde todas las esferas del Estado, poco se trata de conversar con los adolescentes que van a salir de las entidades educativas y que son aquellos y aquellas que pueden acceder al sistema de educación superior que necesitan. No asumir, no pensar, no inventar o poner en las palabras de ellos qué es lo que necesitan. Cuando nosotros trasladamos ese poder y esas voces a los adolescentes, a los jóvenes, a los estudiantes actuales, a aquellos potenciales estudiantes y, como decía mi colega, preguntamos realmente cuáles son sus realidades y cómo podemos convertir la universidad realmente en un espacio que sea realmente diverso. ¿Cómo garantizamos que logren ingresar? Porque la diversidad, los colores y las diversidades no van a cambiar en la universidad si no logran ingresar esa diversidad de colores que puede haber en un país. Y ahí el segundo reto, que creo que es súper crucial, es veamos la diversidad en los cuerpos directivos, veamos la diversidad en los cuerpos docentes, veamos la diversidad en las entidades gubernamentales. Yo una vez, para que se rían un poco, entré a una entidad pública donde yo era la única persona costeña en toda la unidad, en toda la entidad pública, la única persona de la costa. Entonces, ¿en qué medida yo procuro que todas estas entidades le envíen el mensaje a ese niño, niña, adolescente y joven: este es un espacio para ti, si puertas adentro no es lo que muestro? De allí el tercer reto, que creo que también es súper importante, es el tema de la cultura institucional. ¿En qué medida yo garantizo que cuando viene una persona a pedir información, el trato es el mismo para todos, independientemente si viene en short, en pantalón, en falda, en zapatilla, independientemente de la realidad de esa persona, el trato va a ser igual? ¿Qué permito que se diga? ¿Qué permito que no se diga? Este tema es súper importante. Y finalmente también el compromiso que la universidad tiene para afuera. Colegas y futuros profesionales, los pensum académicos, las mallas curriculares, todo lo que se enseña hoy va a repercutir en los y las profesionales que el día de mañana van a ser parte de una comunidad y garantizar el respeto a la diversidad en esas comunidades. Y universidades como esta, que tienen profesionales que van a participar en procesos educativos, es decir, van a replicar procesos de formación a niños, niñas y adolescentes que se convertirán en las personas adultas que ingresen a este sistema, o rompemos el círculo vicioso de discriminación, o yo empiezo como universidades a tener un compromiso para ver que esas mallas curriculares de la información que yo le estoy otorgando al docente, a los futuros docentes y a los futuros profesionales de formación, van a permitir que el conocimiento que transmitan sea un conocimiento que logre romper con estereotipos de género, de discriminación, y que permita una diversidad real. Si no hay esa iniciativa de la universidad de trabajar con las entidades públicas para mejorar esas mallas y el contenido de lo que se enseña, es un poco tarde hablar de las universidades si la formación no empieza desde los primeros años. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Creo que desde cada mirada se ha ido configurando un aporte muy, muy valioso. Estamos seguras y seguros de que reconocer la diversidad no garantiza que todas las personas o que todos los espacios sean inclusivos y que esos espacios brinden la igualdad de oportunidades a todas las personas sin discriminación, reconociendo también que tenemos que ser espacios garantistas de derechos como la justicia y la libertad de vivir sin violencias, y que esto tiene que ser garantizado con las políticas, las medidas, las estrategias institucionales para puertas adentro, pero luego también cómo eso se va a ir replicando puertas afuera. Muchísimas gracias. Me parece que todo lo que ha sido necesario decirlo se ha dicho, y les pido un aplauso mucho más fuerte para estas personas que nos han brindado su perspectiva, nuestros queridos y queridas invitadas.
Así que muchas gracias por este espacio de diálogo y reflexión. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas, a nuestros expositores que asistieron el día de hoy. Y para complementar esta mañana vamos a participar con nuestros invitados, los estudiantes de la carrera de Arte y Fotografía y Video de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, la Universidad de las Artes, Instituto Superior Universitario ITB, que nos tienen preparado diferentes demostraciones artísticas el día de hoy, donde van a reflejar el lugar que ocupan las diversidades en la educación superior. Vamos a primero iniciar con la Universidad de las Artes. El grupo, por favor, que nos acompañe las dos estudiantes sobre la obra de Cir, que se explicará por la carrera de Artes Escénicas Emilia Burgos García y Dagmar Naranjo Requena. Hay un video, ¿se lo ponemos ahorita? Sí, después. Después de la presentación. Ya. Buenos días, somos Dagmar Naranjo, Emilia Burgos y Giovanna, nuestra intérprete, estudiantes y docente de la 7ª generación de la carrera de danza de la Universidad de las Artes. Estamos muy agradecidas por la invitación y emocionados de poder compartir un poco de nuestro proceso y los proyectos que se están llevando a cabo en Guayaquil, en la Universidad de las Artes, especialmente en la carrera de danza. Desde el año 2022 se desarrolla desde la carrera de danza de la Universidad de las Artes de Guayaquil el proyecto de vinculación en la comunidad Dislocar. En su origen nos preguntábamos cómo promover la participación de personas con discapacidad en los procesos artísticos, específicamente de creación. Veíamos que era común que los proyectos artísticos con personas con discapacidad tengan objetivos terapéuticos, educativos, sociales, y desde ya nos interesaba poner el foco en los procesos creativos, de creación, de danza. Es decir, cómo crear coreografías, obras de danza, obras de teatro, performance, etc. Con un grupo diverso de cuerpos o sin discapacidad, era importante involucrar la participación de la diversidad corporal, reconociendo en ellos su potencia creativa desde el movimiento. Entonces se pensó en que Dislocar, además de ser un proyecto de vínculo con la comunidad, debía ser un proyecto de investigación, que ponga el foco en identificar aquellas metodologías, es decir, aquellos modos, formas, caminos para la creación escénica, con un grupo de personas diversos que perciben el mundo radicalmente distinto. A partir de estas preguntas fuimos encontrando varios caminos: las prácticas somáticas, las partituras de movimiento, las traducciones para la accesibilidad artística. Son varios los posibles caminos que se conjugan y que hacen cada vez más enriquecedor el camino creativo con personas con discapacidad. Los grupos que defienden los derechos de las personas con discapacidad suelen decir la siguiente expresión: nada sobre nosotros sin nosotros, reconociendo que cualquier iniciativa que intente construir caminos accesibles para las personas con discapacidad debe ocurrir con personas con discapacidad. No podemos inventar modos de hacer si no contamos con su participación e interés.
En este momento, en el proyecto ha participado 264 personas con discapacidad, 7 docentes de la Universidad de las Artes y por lo menos 40 estudiantes. Sin duda, el proyecto se ha transformado con la presencia de todos los involucrados y especialmente el interés y participación de las personas con discapacidad. A raíz del proyecto Dislocar, que es parte del vínculo con la comunidad e investigación de la Universidad de las Artes, nuestra docente, Sofía Mera, es la directora y también fue la coreógrafa que se involucró en el proceso de una obra, la cual se llama Objetivo Decir, y entra en el marco del montaje del 8º semestre por el cual pasa la carrera de danza. A continuación, mi compañera Emilia Burgos va a comentar un poco más de este proceso. Buenos días. A raíz de este proyecto llamado Dislocar, en el curso regular de nuestra formación como estudiantes de la carrera de danza, en el último semestre, previo al ingreso a titulación, donde realizamos la tesis. Hacemos un montaje colectivo en formato grande que luego presentamos al público y idealmente haremos una o más temporadas. Nuestro montaje fue realizado por Sofía Mera, nuestra profesora y que además es directora de Dislocar. El trabajo realizado desde Dislocar, tanto en la profe como en nosotras, hizo eco en el proceso creativo, pero de un modo distinto. Para nuestro proceso de montaje fue importante reconocer que la participación de las personas con discapacidad en las artes tiene un impacto no solo en las personas con discapacidad, sino también para la creación artística. En los modos en que se aplican los lenguajes artísticos con la participación de personas con distintos modos de interactuar, comunicarse y moverse. Así nos embarcamos en un proceso de creación complejo en donde habíamos 9 intérpretes creadores: Milagros Ortiz, Ivana Ricardo, Juliana Mejía, Brian Chávez, Yamil Fará, Narciso Olvera, Emilia Burgos, Dagmar Naranjo y Nadia Chupingawa, más nuestra coreógrafa y docente Sofía Mera. E iniciamos una construcción escénica en donde la premisa fue construir un proceso en donde la lengua de señas ecuatoriana, el lenguaje del movimiento y la danza y elementos de multimedia como video, infrasonido, WhatsApp, etcétera, puedan relacionarse para hacer una propuesta escénica accesible para sordos y oyentes. En el proceso también intervinieron Giovanna Ricaurte, quien ahora nos acompaña, también 2 personas sordas, Anita Giller y Karen Yunga. El proceso sin duda fue enriquecedor para nosotros como estudiantes y artistas. Poder incluir este lenguaje o esta lengua de señas y poder ser parte de ellas fue un proceso muy acogedor y nuevo para nosotros. Tuvimos la oportunidad de presentar esta obra llamada Objetivo Decir en la Universidad de las Artes, el Día Internacional de la Danza, ahora reciente en el Festival de Fiesta Escénica de Quito, y también ahora en un futuro vamos a presentar esta obra en el Encuentro Internacional de Manta por la Danza, donde le hacemos la cordial invitación que puedan asistir el domingo 28 de julio a las 19 horas en el Teatro La Trinchera, ubicado en la Ciudadela Universitaria. Pueden adquirir sus entradas en el mismo teatro. Queremos agradecer por la invitación y también dar un mensaje de que las personas con discapacidad son parte de todo, no separar persona con diferentes tipos de discapacidad, sino que somos uno solo, somos un solo cuerpo. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a la Universidad de las Artes. Como segundo punto tenemos la demostración artística del Instituto ITB, Instituto Superior Universitario, que nos han hecho llegar un video, por favor, para que lo muestren a pantalla. Soy Dayana Licoa, estudiante de la carrera de Fotografía y Video del Instituto Superior Universitario de Estudios de Televisión, ITB. En alguna de las asignaturas, así como en muchos de los espacios académicos, hemos trabajado en conjunto temas de reflexión, pensados en fomentar un ambiente inclusivo y respetuoso, donde cada uno de nosotros es valorado y tratado por igual. En ética se incorporó, como parte de los contenidos de la asignatura, la empatía como una forma de vida. Desde ese concepto y a partir de las reflexiones realizadas durante las clases, decidí que mi trabajo final denominado Amar y ser amados sería perfecto para evidenciar mi posicionamiento frente a una realidad vivida actualmente. Por lo que realicé una sesión fotográfica del día del desfile del orgullo gay, buscando con ella generar conciencia sobre la importancia y la inclusión y el respeto a las preferencias sexuales de todos sin excepción. En el ITB, y me incluyo de manera especial, creemos que la educación es una herramienta poderosa para construir un futuro más justo y equitativo, y con ello tendremos un mundo mejor. Listo, muchísimas gracias al Instituto Superior Universitario ITB. Continuamos en nuestra tercera y última presentación artística de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, con obras artísticas pictóricas por estudiantes de la carrera de Artes Plásticas, y una presentación artística también nos van a demostrar el día de hoy. Pedimos por favor a los estudiantes David Cárdenas Álava, Jenny Franco Montehermoso y Ariana Delgado Vinces, quien nos va a ayudar con las obras pictográficas explicando, por favor. Autoridades presentes, público, invitados, autoridades, señor rector. Mi nombre es David Cárdenas, estudiante de la carrera de Artes Plásticas de octavo semestre. A continuación voy a leer el protocolo de investigación por fundamento. Contenidos, temas, fundamento de temas, tipo de arte, fundamento de tipo de arte, referente autor, fundamento del autor, obras del autor relacionadas, obra escogida, propuesta innovadora. Tema, diversidad de género y cultural. Fundamento de tema, contexto histórico, social, cultural. La diversidad de género implica reconocer y respetar las experiencias, necesidades únicas de cada persona. Se refiere a la variedad de culturas, tradiciones, idiomas y perspectivas que existen en nuestro entorno. Las prácticas relacionadas con el arte implican las expresiones creativas que reflejan las experiencias y valores de la cultura en la sociedad. Tipo de arte y fundamento del tipo de arte. Este tipo de arte puede ser una poderosa herramienta para explorar y representar la diversidad de género y la cultural, así como asumir expresiones que incluyen raza, ética, género, sexualidad, religión. Abarca una amplia gama de factores que vivimos en la sociedad. El propósito de desarrollar una obra artística pictórica mediante este trabajo de investigación se ha decidido llevar a cabo Libertad, una obra representada en un colibrí que representa ser libre. Como autor referente fue Jorge Chalco. Es un destacado artista ecuatoriano conocido por su habilidad en el uso de diversas técnicas y enfoque en temas culturales y sociales. Su obra refleja una profundidad conexión con la identidad cultural y la riqueza del patrimonio ecuatoriano. Su obra a menudo se centra en las tradiciones ecuatorianas y los problemas sociales. Utiliza su arte para reflexionar sobre las condiciones humanas
y diversidad cultural. Como obra escogida del autor, esta pintura muestra un tulcán posado en una rama, el uso de colores, destacando la diversidad y la belleza natural. Incluye un testimonio de su habilidad para combinar la belleza natural, que también promueve un mensaje de conversación y respeto por el entorno. Aquí está el proceso de mi obra. Bueno, el resultado final, título: Libertad. Autor: David Cárdenas. Técnica: espátula sobre lienzo, pan de oro. Mide 60 por 80 del 2024. El concepto que yo le di a mi obra a través de diversas técnicas artísticas. Los colibrí suelen considerarse símbolo de amor y conexión con el mundo natural, de ser libre, ya que como personas tenemos muchas limitaciones que nos impiden nuestro derecho de ser quien eres, de ser quien soy en la sociedad. Muchas gracias por mi atención. Continuación, mi compañera. Buenos días a todas las autoridades y público en general. Mi nombre es Ariana Delgado Vinces, de la carrera de Artes Plásticas de octavo semestre. Para mí es un gusto y un placer poder presentarles lo que es el protocolo por fundamentos de mi obra. El tema es diversidad cultural y diversidad de género. Fundamentos al tema contexto histórico, social y cultural. La provincia de Manabí, ubicada en la costa ecuatoriana, es una región rica en diversidad cultural y de género, enraizada en una historia marcada por la coexistencia de diversas etnias y tradiciones. Históricamente en Manabí ha sido un hogar de múltiples grupos indígenas como los manteños y los huancavilcas, cuyas prácticas culturales y conocimientos ancestrales siguen vivos en la actualidad. La economía y la sociedad de Manabí han estado profundamente influenciadas por su entorno costero, lo cual se refleja en la gastronomía, las festividades y las artes locales. Además, la religión ha visto una evolución en el reconocimiento y la integración de diversidad de género, como un creciente movimiento hacia la igualdad y la inclusión de todas las identidades. Tipo de arte y fundamentos del tipo de arte. A través de una investigación previa sobre las etnias y culturas del Ecuador, para poder escoger el tipo de arte a utilizar, se llegó a la conclusión de que el más relacionado es el pictórico. La obra de nombre Florecer de la Identidad se creó bajo diversas técnicas y materiales artísticos, utilizando diferentes acrílicos. Se obtuvo una paleta brillante de colores, mientras que con la técnica de veladura se consiguió un mayor refinamiento y detalle. Referente autor y fundamento del autor. Jorge Chalco es un destacado pintor, dibujante y muralista ecuatoriano. Nació el 28 de agosto de 1950 en Cuenca, Ecuador. Su obra aborda diferentes y diversos estilos como el abstracto, realista, expresionista y surrealista. La obra de Jorge Chalco ha retratado tradiciones locales y ha explorado temas sociales y culturales. Su estilo versátil y su compromiso con el arte han dejado una marca en la historia artística del Ecuador. Obra del autor relacionadas y obra escogida de referencia. Las obras de Jorge Chalco comparten una temática común de exploración de la conexión entre el ser humano y la naturaleza, la espiritualidad y la identidad cultural. Utiliza una paleta de colores vibrantes, una técnica detallada para crear composiciones que invitan a la contemplación y la reflexión.
Sus figuras humanas, a menudo femeninas, simbolizan lo que es la sabiduría. Interpretación de la obra escogida. El título de la obra, Existo, luego pinto, respiro, luego pienso, sugiere una reflexión profunda sobre la existencia y la creatividad. El acto de pintar se representa como una extensión de la existencia misma, mientras que el respirar y el pensar están intrínsecamente ligados a la meditación y a la conexión con el ser interior y el mundo natural. La figura en meditación simboliza una búsqueda de la paz interior y armonía con la naturaleza. Propuesta innovadora. Aquí podemos ver lo que es el proceso de la creación de la obra. Aquí podemos ver lo que es el resultado final de la propuesta, la ficha técnica, semestre, octavo, título tiene como Florecer de la Identidad, autora Delgado Vinces, Ariana Elizabeth, técnica acrílico sobre lienzo, pan de oro, categoría pintura, dimensiones 100 por 120 centímetros, año 2024. En la síntesis conceptual, el cuadro invita al espectador a contemplar la armonía entre la humanidad y la naturaleza y a reconocer el valor de las prácticas culturales que han sido transmitidas de generación en generación, no solo en Manabí, sino en todo el Ecuador. Esta obra es una oda visual a la herencia cultural y a la biodiversidad que caracteriza esta región. Muchas gracias. Buenos días, autoridades presentes, público en general. Mi nombre es Franco Montermoso Jenny, soy estudiante de octavo semestre de la carrera de Artes Plásticas. Hemos desarrollado textualmente el protocolo de investigación por fundamentos, que es lo que sostiene la investigación de nuestro producto artístico. El contenido relata algunos de sus temas donde voy a explicarlos más adelante. Tema: diversidad de género y cultural. Fundamento del tema: contexto histórico, social y cultural. La diversidad cultural chola refleja una rica mezcla de tradiciones. Los cholos han mantenido prácticas agrícolas tradicionales y una fuerte conexión con la tierra y el mar. La integración de diversas influencias ha forjado una identidad única que se manifiesta en su artesanía, su vestimenta y sus costumbres, destacando la resiliencia y el orgullo de los habitantes en preservar sus raíces. Además, la arquitectura tradicional de caña y madera, la confección de redes artesanales para la pesca y la fabricación de sombreros de paja toquilla son aspectos emblemáticos. Por lo tanto, la cultura chola en Manabí es un testimonio viviente de la resiliencia y adaptación de sus comunidades a lo largo de la historia. El tipo de arte y fundamento del tipo de arte que he utilizado es el siguiente. Con el propósito de desarrollar el objeto artístico, mediante este trabajo de investigación, se ha decidido llevar a cabo que el tipo de arte a utilizar en esta propuesta artística es pictórico. Pata Salada es una pintura que genera una experiencia envolvente que utiliza veladuras, texturas, manejo de luz y sombra. En estos elementos visuales sumergen a los espectadores en la historia y el entorno de la cultura chola. La presente investigación se enmarca en un contexto cultural diverso, generando impacto en la sociedad por la metodología del producto artístico. El referente autor y fundamento del referente autor es el pintor cuencano Jorge Chalco, nacido en Cuenca en 1950. He detallado una pequeña biografía que por minutos o por honor al tiempo voy a omitir. Obra del autor relacionada y obra escogida de referencia.
Su obra artística ha sido catalogada como semiabstracta y se sitúa entre diversas corrientes que van desde el neoexpresionismo hasta el realismo mágico y el surrealismo, destacando un magistral dominio de los colores. Su obra ha viajado por América Latina, Estados Unidos, Europa y África. La diversidad cultural en el arte sirve como un puente entre diversas comunidades, promoviendo el entendimiento y el respeto, al representar diversas identidades y narrativas. Una obra pictórica se convierte en un espacio inclusivo donde las voces tienen cabida. La interpretación de la obra escogida. La obra de Jorge Chalco es una obra que refleja la fuerza, el misterio y la belleza de la figura femenina. Envuelve en elementos naturales y místicos. Es rica en simbolismo y significado. Además, ofrece numerosas oportunidades para reinterpretaciones contemporáneas. Por lo tanto, estas reinterpretaciones honran su sapienza. La propuesta innovadora. Título: Pata Salada. Autora: Franco Montermoso Jenny. Técnica: acrílico sobre lienzo. Categoría: pintura. Dimensiones: 100 por 120 centímetros. Año 2024. En la síntesis conceptual dice lo siguiente: la obra pictórica Pata Salada de Franco es una obra rica en simbolismo, color y técnica, que celebra la fuerza, la diversidad cultural y la riqueza natural, representando a un cholo en armonía con un ecosistema de manglar, lo cual incorpora elementos culturales y místicos que invitan a una interpretación profunda y personal. Además, la pintura pone de relieve la interpretación entre la cultura humana y el entorno natural, subrayando la importancia de la coexistencia y la protección de ambos. La diversidad es la esencia de la especie humana. El proceso de la obra desarrollado en los talleres de la carrera de Artes Plásticas. Pueden observar en las fotografías. Y como obra final es el lienzo que está ante ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a los estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Vamos a terminar con una demostración artística por parte de un estudiante, María José Villavicencio, y también le pedimos, por favor, si es posible, retirar las obras para que puedan ser la demostración. Muchas gracias. A continuación, María José Villavicencio Aragundi, estudiante del primer semestre de Artes Escénicas, interpreta el tema musical Tejiendo el Amor, del artista Luis Andrés Macías Ferrín, Raimundo Zambrano, Grace Macía, Tito Macías, compuesta por el grupo Manchecaña. Como muestra de gratitud y de abrazo fraterno, con mucho cariño para todos ustedes, nuestros invitados.
Piloso y Doménica Tello, estudiantes de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad de Eloy Alfaro de Manabí. También agradecemos a todos por su participación, expresar el valor que tienen las diversidades en la educación superior. Culminamos esta mañana productiva y enriquecedora para el arte y la educación del país con la intervención de la doctora Carmita Álvarez, quien es consejera académica del Consejo de la Educación Superior. Por favor. Buenas tardes con todos. Creo que estamos todos emocionados, comprometidos y muy alegres de todo lo que hemos vivenciado la mañana de hoy. Estimadas autoridades, doctor Marcos Zambrano, muchísimas gracias por recibirnos. Estimada Catalina, consejera académica y presidenta de la comisión que está a cargo de la prevención y erradicación basado en género y orientación sexual dentro del sistema de educación superior. Estimados señores vicerrectores, doctor Pedro Quijije, doctora Jacqueline Terranova, estimados compañeros Leonel Macías, coordinador zonal 4 de la CNESID, estimado compañero coordinador zonal de Planifica Ecuador, y estimadas autoridades, estudiantes, directores, decanos que nos acompañan. Bueno, me toca la parte más dura, porque yo creo que la parte final y con los sentimientos a flor de piel a veces es complejo. Quiero expresar mis felicitaciones a Catalina. Sin duda que va dejando importantes huellas en la búsqueda de una educación inclusiva, fundamentada en altos valores humanistas, con respeto a la vida y la dignidad humana, fomentado desde la igualdad, los derechos, la justicia, el respeto y la valoración a la diversidad. He visto su caminar durante estos 7 años y ha sido un eje fundamental para el CES, la acción que ella ha hecho como expresidenta y ahora como consejera y presidenta de esta comisión. Así que voy a pedir un fuerte aplauso para ella. Voy a ser breve en honor al tiempo, pero sí quiero resaltar que es importante que desde el sistema de educación superior trabajemos para consolidar estos ambientes, estos climas inclusivos y propicios para el aprendizaje, para lograr así engarzar el aprender al ser, con la construcción socioeducativa, con el cultivo de lo común en la diversidad y contribuir al aprender a vivir juntos. Esta es una de las consignas más importantes para desarrollar una verdadera educación integradora, inclusiva, incluyente y transformadora. De esta manera, el arte que hemos sido testigos hoy, que nos han puesto los sentimientos a flor de piel, se convierte en ese espacio donde se cultivan actitudes de comprensión del otro, de percepción de las formas de interdependencia, de respeto mutuo, de comunicación, de trabajo colaborativo y, sobre todo, de reconocimiento a la diversidad. Reimaginar el futuro juntos es imaginar una sociedad donde la diversidad y el pluralismo se refuerzan y se enriquecen desde nuestra humanidad común. No quiero dejar de resaltar que hemos sido testigos en la mañana de hoy de la importancia que tiene el arte en la educación. Existe amplia evidencia sobre el aporte de las artes en la vida humana. Ya lo decía un autor, Nussbaum, que el fortalecimiento de los recursos emocionales e imaginativos de la personalidad se refuerzan desde el arte. La literatura reciente también ha subrayado la necesidad de métodos inspirados en estilos de enseñanza y en resolver conflictos de manera constructiva y dialogante, y en la capacidad de recibir, de valorar y de promover ideas, acciones y propuestas que provengan de los mismos educandos. Y lo hemos visto en la mañana de hoy, cómo la expresión y las emociones de los estudiantes se han visto reflejadas en todo lo que hemos sido testigos. Hemos encontrado en el arte la manera de afirmar y de reforzar las identidades individuales y colectivas y promover ese diálogo y ese respeto a la diversidad. En este mundo cada vez más complejo, en la que las diferentes culturas, etnias, lenguas, religión, orientación
sexogenérica y estilos de vida continuarán encontrándose, es importante trabajar para reafirmar esa valoración positiva en que la educación superior puede sostenerla, sobre la riqueza del encuentro en la diversidad, y esto es la clave y debe ser asumido por todos de una forma activa, en este caso en el sector de la educación superior. Además, hay que tener presente que los programas, las carreras, tienen que reforzarse desde este aprendizaje integrador y deben promoverse, ¿por qué no?, desde el arte. Y el arte rebasa todos esos espacios de la vida educativa y social, creando ese lenguaje y esa visión común en torno al desarrollo integral de las y los jóvenes y de su contexto, y contribuyen de ese importante aprendizaje a vivir juntos, respaldados desde la diversidad. Desde la educación superior, entonces, nos queda este mensaje, que debemos trabajar por una pedagogía solidaria del reconocimiento para corregir todas esas exclusiones y obstrucciones sistemáticas que se han puesto. Hay que trabajar, en este caso, de manera directa contra la intolerancia y la discriminación. Y hoy hemos sido testigos de este importante evento que nos deja esa huella. Creo que desde ahora esto se va a convertir en lo que sería una caravana cultural en todo el sistema de educación superior, y queremos dejar ese mensaje a la presidenta de la comisión para que esta caravana cultural se traslade a todas las universidades del país, dejando ese mensaje fuerte, y cuentas con nuestro apoyo, Catalina, en este caso como parte también de la comisión. Ya nos decía otro autor que desde la tridimensionalidad del aprendizaje socioemocional y transformador que nos aboca en este siglo, se reconoce como una de las dimensiones aprender a vivir juntos y juntos en la diversidad. Sigamos trabajando para promover esas capacidades, esos valores y las condiciones necesarias para ese diálogo horizontal y democrático desde la diversidad de los grupos, desde los sistemas de conocimientos y desde las prácticas. Gracias, Catalina, gracias, Julián, gracias a la Universidad de Arte, a la Universidad Vargas Torres, a la Comisión Interamericana de Derechos, a la Universidad Andina y todas las instituciones y organizaciones y personas que han hecho posible este importante diálogo que nos aboca y nos convoca a la acción por la diversidad. Muchísimas gracias a todos. Bueno, y antes de cerrar, los estudiantes de la extensión de Chone quieren hacer una entrega simbólica a la doctora Catalina Vélez. Por favor, pedimos que pasen adelante para poder hacer la entrega de este presente. El doctor, también por favor, Marcos, para que pase adelante, nos ayude para esta entrega. Sí, claro, sí. Distinguida concurrencia, muy buenos días o buenas tardes ya a esta hora. Quería reflejar y referirme en nombre de la carrera de Artes Plásticas del Cantón Chone, dirigida en la coordinación por el licenciado Isacio Cedeño, y hacer la entrega oportuna a la doctora Catalina Vélez, consejera del CES, y también hablar un poquito del significado. Como podemos ver aquí, es una composición artística de la estudiante Giovanna Muñoz del cuarto semestre, una de las mejores exponentes que tenemos como estudiante, y en la obra se muestra o refleja el rostro de una mujer con un semblante tranquilo, porque siente que está incluida en todas las áreas de la vida. Su cabello entrelazado con los colores de la diversidad muestran el respeto
y el vibrante color de lo que es la inclusión. Muchísimas gracias. Reciba este pequeño detalle por parte de la ULEAN Extensión Chone. Gracias, doctor Marco, por la oportunidad que siempre nos brinda para poder expresar a través del arte. Sabemos que la imagen vale más que 1000 palabras. Muy buenos días. Así culminamos esta mañana, ya esta tarde. Agradecemos a todas las presentes por asistir el día de hoy y que tengan muy buenas tardes.